Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este proyecto Dosis Neuronal, donde hablaremos respecto a enfermedades neurodegenerativas, neurología y también las neurociencias. Recordando que este proyecto está dirigido para pacientes que viven con estas enfermedades, asimismo también la información está dirigida para sus familiares y sus cuidadores y que la pueden compartir con quien ustedes quieran. Nuevamente me da mucho gusto poder estar aquí con mis compañeros, con el doctor Yamil Matuk, médico neurólogo, alto especialista en enfermedad de Parkinson, trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Recordar que se encuentra en el Hospital Ángeles Centro Sur aquí de Querétaro y bueno, la información estará apareciendo aquí abajo. Mucho gusto, doctor, y nuevamente agradecida que me haya invitado otra vez a este podcast y estar con usted nuevamente. No, pues muchas gracias. Te agradezco mucho, Dani. Al contrario, es tu podcast. Entonces, muchas gracias. Y sí, como dice la doctora Daniela, reiterar, es un proyecto, es un esfuerzo profesional dirigido a pacientes con enfermedad de Parkinson, a familiares de estos pacientes y a cuidadores también de pacientes con enfermedad de Parkinson y en su momento de otras enfermedades neurodegenerativas. Probablemente en los siguientes capítulos hablaremos todavía de enfermedad de Parkinson y en su momento hablaremos de Alzheimer, de otros parkinsonismos. Hay pacientes que tienen síntomas muy parecidos a la enfermedad de Parkinson, pero se trata de otro tipo de enfermedades. La idea es que los pacientes y las personas que tengan necesidad de conocer un poco más acerca de estas enfermedades tengan acceso a información detallada, profesional y bueno, confiable, ¿no? Entonces te agradecemos mucho, Dani, porque aparte confiamos mucho en cómo llevas el podcast y estamos muy agradecidos contigo. No, muchas gracias a ustedes y también me da mucho gusto poder volver a presentarles a la doctora Carla Pérez. Ella es médica geriatra, también está en el Ángeles Centro Sur y bueno, doctora, un gusto volver a compartir cuadro con usted. Muchas gracias, Dani. Igualmente con la maestra Andrea, neuropsicóloga, que igualmente se encuentra en el Hospital Ángeles Centro Sur. Muchas gracias, doctora, por aceptar nuevamente nuestra invitación y sobre todo este capítulo que creo que va a ser realmente su área completamente. Muchas gracias. Y bueno, darles la introducción a este nuevo episodio que se llama Síntomas cognitivos y conductuales en la enfermedad de Parkinson, así que empecemos. Y bueno, ahorita ya vamos a empezar de lleno con este tema que creo que a muchos de nuestros pacientes realmente les interesa mucho y sobre todo creo que quedan como muchas dudas, ¿no? En los episodios pasados ya hablamos un poquito de síntomas no motores del Parkinson, cómo se enfrenta también lo cognitivo, la atención, etcétera, etcétera, pero creo que este episodio está dirigido también a profundizar más en ese tema y que nos podamos desarrollar un poquito más, hacer más puntualizaciones que probablemente hayan quedado algunas dudas. Entonces, doctor, si nos puede orientar un poquito, nuevamente comentar los síntomas en la parte neuropsiquiátrica, en este caso que implica la cognición dentro de la enfermedad de Parkinson. Claro, muchas gracias, Dani. Sí, pues vale la pena recordar algo que es muy importante y me parece que de aquí podríamos partir para entonces darle pie a que nuestras compañeras, la maestra Andrea y la doctora Carla, nos puedan apoyar en algunos comentarios. Nosotros, los neurólogos altos especialistas en trastornos del movimiento, vemos pacientes con enfermedad de Parkinson. Y hay que recordar que vemos dos clases o dos grupos grandes de síntomas de la enfermedad de Parkinson. Un grupo muy importante es el grupo de los síntomas motores. El grupo de los síntomas motores son aquellos en los que se presenta o se presentan con el paciente temblor, rigidez, inestabilidad postural y lentitud de los movimientos, que es el síntoma cardinal. Los cuatro son síntomas cardinales, pero la lentitud en los movimientos, que se llama bradicinesia, vamos, el término médico, pues es digamos, el que siempre va a estar. Y los otros podrían o no estar, y teniendo dos o tres síntomas motores de estos, pues es muy probable que se trate de una enfermedad de Parkinson. Pero cuando el paciente tiene entonces la enfermedad de Parkinson, además de estos síntomas motores, tiene un grupo grande de síntomas no motores. Estos síntomas no motores, pues vamos a decirlo así, se encuentran dentro de múltiples esferas sintomáticas o de sintomatología. Y estas esferas pues podrían ser, por ejemplo, problemas del sueño, que en algún momento nos tocará hablar de eso, problemas, decimos nosotros, disautonómicos, que en algún momento hablaremos de eso, pero tienen que ver con
aquella parte del sistema nervioso que no controlamos nosotros de forma voluntaria, por eso es autónomo, ¿sí? Y bueno, ahí están síntomas urinarios, síntomas gastrointestinales, por ejemplo, algunos síntomas que tienen que ver con la saliva, etcétera, ¿no? Presión arterial, hipotensión, etcétera. Otra esfera de síntomas que ya se acerca a lo que vamos a tocar el día de hoy, pues son los síntomas cognitivos que tienen que ver con lo intelectual, con la memoria y otras cosas que la doctora Carlita y la maestra Andrea nos van a platicar, ¿sí? Lo intelectual. ¿Qué quiere decir lo intelectual? Repito, pues lo que tiene que ver con la memoria, pero también con el juicio, con la abstracción, ¿sí? Con la atención visoespacial, etcétera. Bien. Y otro grupo también, en otra esfera, que se parece mucho, que muchas veces van de la mano, pues son los síntomas emocionales, ¿verdad? La tristeza, la apatía, la ansiedad, ¿sí? El día de hoy, pues nos toca tocar estos dos puntos que son muy importantes y nos dan perfectamente para un capítulo completo solamente de esto. Entonces, hoy vamos a hablar de los síntomas cognitivos, emocionales y de conducta de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y entonces a mí me gustaría que empezáramos platicando del deterioro cognitivo. Y cuando hablamos de deterioro cognitivo, voy a dar algunos datos y entonces vamos a pedirle a nuestras compañeras, a la maestra Andrea y a la doctora Carla, que nos apoyen con sus experiencias, sus comentarios y sus conocimientos. Pues, ¿cuáles son los síntomas o cuáles son estos puntos de deterioro cognitivo que podemos encontrar en el paciente? A ver, número 1, deterioro cognitivo leve. Son pacientes que tienen, en base a algunas escalas y en base a algunas exploraciones, un tipo de deterioro de la memoria y otros, ¿sí? Que a lo mejor no interfieren con sus actividades básicas de la vida diaria, ¿sí? Pero están presentes, no es que no estén. Se les olvidan algunas cosas, batallan con algunos procesos intelectuales y, bueno, pues acompaña la enfermedad de Parkinson. También tenemos aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson y demencia. Ya una demencia, digamos, ya un problema progresivo, degenerativo de la memoria y de otras funciones intelectuales que vamos a ver ahorita. Según los datos que podemos recabar en la literatura, se dice que podemos encontrar demencia en hasta el 30 o 40% de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Yo creo que siempre en la literatura vamos a encontrar diferentes números. Por ejemplo, se dice por ahí, o se puede leer en la literatura médica, que después de 10 años, hasta el 12% de los pacientes pueden tener deterioro cognitivo. Y por ahí hay artículos que hablan de que después de 20 años de enfermedad de Parkinson, hasta el 80% de los pacientes podrían tener un deterioro cognitivo. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. A mí me gustaría hablar también un poquito sobre factores de riesgo. ¿Quién podría hacer sí o no deterioro cognitivo? A ver, número 1, pues obviamente hablamos del paciente con Parkinson. Número 2, la edad. La edad propiamente es un factor de riesgo para deterioro cognitivo. Es más probable que un paciente con enfermedad de Parkinson de 82 años nos haga un deterioro cognitivo leve o una demencia que a lo mejor un joven de 37 años con enfermedad de Parkinson. No digo que no la vaya a hacer, pero es más probable, es un factor de riesgo. Número 2, pues el tiempo de evolución. Como decíamos hace un rato, no es lo mismo aquel paciente con enfermedad de Parkinson que tiene 10 años, 15 años o un año de evolución. Y obviamente la evolución de la enfermedad, que es una enfermedad neurodegenerativa, puede acompañar en su momento a un desarrollo de síntomas cognitivos, ¿de acuerdo? 2, aquellos pacientes que tienen muchas dificultades, digamos, decimos nosotros, el fenotipo, la forma como se presenta el cuadro clínico de la enfermedad de Parkinson, con un trastorno motor muy agresivo, con dificultades a la respuesta a tratamiento, con muchas fluctuaciones motoras, vamos a llamarlo así, con falta de respuesta al tratamiento. Son pacientes que también podrían hacer deterioro cognitivo en
su momento. Pacientes que acompañan a la enfermedad de Parkinson con consumo o ingesta intensa de alcohol, por ejemplo. También son pacientes que pueden hacer deterioro cognitivo y pues algunos otros factores genéticos que a lo mejor no tiene caso comentarlo. Hablaremos e invitaremos a una compañera neurogenetista y hablaremos largo y tendido de genética y enfermedad de Parkinson, que como ya dijimos, la enfermedad de Parkinson en una respuesta general no se hereda, aunque hay un grupo pequeño de pacientes que lo puede heredar. Me gustaría entonces empezar preguntando, maestra Andrea, ¿qué opinas en base a tu experiencia sobre deterioro cognitivo y Parkinson? ¿Qué experiencias tienes y qué puedes platicarnos a nosotros y sobre todo a los pacientes y familiares con Parkinson? Ok, pues bueno, la disfunción cognitiva se puede llegar a presentar junto con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, es decir, como al mismo tiempo que se lo diagnostican o no. La verdad es que no siempre se va a presentar al inicio, pero hay casos en los que inclusive se puede llegar a presentar este déficit antes de los síntomas motores que habíamos platicado anteriormente y normalmente, o lo más usual, es que se puedan llegar a presentar 5, 10, ¿no? o 15 años después de este diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una valoración específica de algunos dominios cognitivos. ¿Qué es un dominio cognitivo? Son procesos, ¿no? O sea, cómo se divide en esta parte intelectual que comentaba hace unos minutos el doctor Matuk. Entonces, se divide en las funciones de atención, de memoria, cuestiones visoespaciales, funciones ejecutivas y en menor grado la parte del lenguaje, porque no siempre está afectada la parte del lenguaje específicamente en pacientes con enfermedad de Parkinson, pero no podemos llegar como a no evaluarla porque puede haber algún caso que puede llegar a estar un poco más deficiente, ¿no? Claro. Entonces, de manera general se tienen que explorar estos dominios. Sin embargo, necesitamos observar mucho al paciente y también nos apoyamos mucho de los familiares, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede llegar a presentarse algún tipo de queja, se llama subjetiva del paciente, en donde el paciente cree que se le están olvidando las cosas o cree que está fallando mucho más en cuestiones de atención, pero objetivamente tal vez en las pruebas no se está manifestando. O puede ser que sí se esté presentando como este cuadro y que se esté confirmando esta queja subjetiva del paciente, no solamente con las pruebas, sino también como con algún familiar, con algún cuidador que nos están confirmando precisamente que ya está afectando las actividades que comentabas anteriormente, ¿no? Ya está limitando su funcionalidad y su calidad. Entonces, básicamente necesitamos explorar como estos dominios y lo podemos llegar a profundizar en unos minutos, ¿no? Maestra Andrea, antes de que continuemos, me gustaría poder aterrizar algo que siempre queda no en la duda, pero sí en el cuestionamiento de qué se trata cuando hablamos de dominios. Lo explicaste y me gustaría extenderme un poco, o más bien que te extendieras tú un poquito y nos explicaras a qué le llaman ustedes dominios, qué exploran ahí. Vemos en palabras así muy simples, qué podemos explorar ahí, porque hay algo que es bien importante y ahorita creo que se va a entender por qué hago esta pregunta. Cuando hablamos de deterioro cognitivo, siempre pensamos solo en memoria. Sí. Siempre se piensa en memoria y ya. Y memoria, ya por ahí te dicen, y memoria a corto plazo, ¿no? Pero los dominios intelectuales, bueno, son mucho más extensos que eso. Y en la enfermedad de Parkinson se afectan otros dominios, además de la memoria, creo yo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, platícanos qué es eso de los dominios y cómo los exploras. Cuando yo como neurólogo le digo al paciente con enfermedad de Parkinson, va a tener que pasar con la maestra Andrea porque necesito que me diga qué áreas de su funcionamiento intelectual están afectadas. ¿Y qué haces ahí? Ok. Bien, bueno, los dominios, voy a poner como una analogía, son como, los vamos a aterrizar como si fueran diferentes cajones, ¿no? Del cerebro en el que tenemos que identificar todos los procesos de atención. Entonces voy a iniciar con ese. Los procesos de atención... O sea, cajón 1, atención. uno, Aquí guardo la atención. Exacto. ¿No? O sea, se van a dividir como en 5 dominios y vamos con el primero, que es justo la atención. Entonces, es una cajonera Sí. de 5 cajones. Exacto. Cajón 1, atención. Y tiene miles de divisiones internas. ¿Tiene pero... muchas divisiones? ¿Ok? Entonces, cajón 1, atención. Pero la atención se divide también. Entonces,
se va a dividir en atención focalizada, que lo comentamos en un episodio anterior, que es que yo voy a seleccionar la información a la que quiero prestarle atención. Y la otra división es la atención como sostenida, de mantenimiento, que me permite escuchar el podcast en el minuto 1 y con la misma atención en el minuto 20. Claro. Y no nos distraemos con otra cosa, ¿no? Entonces, además de este tipo de subdivisión, tenemos que explorar la parte verbal y la parte visual. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay personas que se podrán llegar a identificar que prestan atención en mayor medida cuando ven algo, ¿no? O sea, si están viendo en los estudiantes el pizarrón o la tablet o algún video, ¿no? Pueden llegar a tener un mayor dominio del tema. Hay otras personas que se distraen más. Entonces, tenemos que valorar en las diferentes como presentaciones, entre comillas, este tipo de atención. ¿Cómo se evalúa? Se van a evaluar con diferentes pruebas y, de hecho, para poder establecer el diagnóstico, me faltó comentar anteriormente que el déficit que se presenta en los pacientes tiene que ser consistente. Es decir, que si en una prueba que me mide atención sale con un déficit importante, pero en las otras pruebas me sale bien, quiere decir que solamente hay como vaivenes, ¿no? Fluctuaciones en su atención, y eso no va a corresponder a un diagnóstico. Tiene que presentarse el mismo grado en diferentes pruebas para que pueda ser como parte de un diagnóstico consistente. Entonces, en la cuestión de atención se pueden llegar a medir con, ya sea que el paciente identifique cierto tipo de letras o cierto tipo de palabras durante un periodo de tiempo. Se van a evocar, como en el MOCA, por ejemplo, ¿no? Una serie de letras, y cada vez que escuche la letra, y voy a empezar a inventar para no quemar las pruebas, cada vez que escuche la letra, no sé, B, me va a dar como un pequeño golpe en la mesa, ¿no? Entonces se le lee como toda una secuencia y tiene que el paciente identificarlo. Claro que eso es como un ejemplo, no es totalmente así, y de esa misma forma lo vamos a medir de manera visual. Entonces nosotros le llamamos como estímulo blanco, como tiro al blanco, es porque necesitamos enfocarnos en solamente en una característica. Entonces, ya sea que el paciente pueda llegar a identificar cierto tipo de figuras, cierto tipo de palabras, durante 1 minuto o 2 minutos, dependiendo de la prueba, para ver si el paciente es capaz de seleccionar la información y mantenerla a lo largo de ese tiempo y ver qué tipos de errores hay, ¿no? O sea, si de repente no ve los estímulos blancos, ¿no? Si de repente selecciona un estímulo que no tiene nada que ver o que sí se parece un poquito. Entonces tenemos que ir viendo si hay desgaste, si no hay desgaste, si al inicio la prueba lo hizo súper bien y de repente, empezó a bajar su rendimiento. Tenemos que hacer como un análisis con diferentes pruebas, ¿no? A grandes como rasgos, la parte de atención. Nos vamos al siguiente cajón. El siguiente cajón es Es la parte de, le voy a llamar ahorita memoria, que es la más sonada. memoria. Exactamente, ¿No? es la más sonada. Que cabe destacar que estos cajones sí tienen un lugar en el cerebro, Claro. ¿sí? En donde están, vamos a llamarlo propiamente, neuronas que se encargan, ¿sí? De formar ese cajón y lo que hace ese cajón, ¿no? Entonces, el segundo cajón es memoria. Memoria, que es el más conocido y que normalmente lo vamos a asociar con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? En algunas ocasiones. Pero bueno, entonces la memoria no es realmente el déficit principal de los pacientes con enfermedad de Parkinson. O sea, específicamente, dependiendo de la evolución, puede ser que se presente en mayor medida, pero no es el síntoma que lo va a caracterizar, ¿no? Específicamente. Entonces, la memoria, como vimos en los otros episodios, tiene diferentes pasos. Lo que expliqué con un ejemplo de una tienda o algo así, ¿no? Que se registra el paquete, se almacena y se recupera. Entonces, en la parte de la memoria, el paciente con enfermedad de Parkinson en ocasiones no tiene el déficit no está específicamente en recuperar la información, como de acordarse de la información. A veces se puede asociar por un enlentecimiento en la velocidad del procesamiento, ¿ok? Y a veces el paciente va a poder llegar a recordar ciertas cosas, pero con claves, ¿ok? Entonces, no es de que se va a perder totalmente la información, sino que se puede llegar a almacenar, pero no sale de manera libre. Es como en un test. O sea, de repente me preguntan algo de manera libre, por ejemplo, que me cuenten qué sucedió en la Revolución Mexicana, como todo lo que se acuerden. Eso es mucho más complejo que si me dan claves.
y que si me dan como los años en los que se dieron, los que, no sé, todos los revolucionarios que se involucraron en el movimiento, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones la recuperación con claves va a estar preservada, dependiendo de, pues, obviamente, el estadio de la enfermedad. Ahora, ¿cómo se mide? Se le dan una lista de palabras a los pacientes, se le cuentan unas historias, se le muestra una figura y tiene que también como recuperarla. Y aquí lo que se mide es cómo lo hace al inicio, cómo lo hace a los 3 minutos, cómo lo hace a los 20 minutos y se va comparando este rendimiento para específicamente saber en dónde se perdió la información, en el registro, en el almacenamiento o en la recuperación. Esa es a grandes rasgos la parte de la memoria, ¿no? Cajón cerrado. Vamos al tercer cajón. Tercer cajón. Bueno, rápido, lo voy a abrir otra vez rápido. Memoria autobiográfica, por ejemplo. O sea, es que muchos tipos de Memoria memoria. autobiográfica. ¿No? Exactamente. Entonces, normalmente, ¿qué reportan los pacientes? Bueno, reportan que es que mi mamá o mi papá se acuerda de cuando era chiquito, pero ¿por qué no se acuerda de lo que hablamos hace rato, no? Justo, ¿no? De hecho, eso te quería yo preguntar ahorita y a mí me parece muy importante que pudiéramos decirle a los pacientes qué tipos de subdivisiones tiene ese cajón. Pero a lo mejor no vamos a entrar en un detalle neuropsicológico profundo, pero que los pacientes y sus familiares puedan saber en ese cajón de memoria a qué se refiere con las diferentes memorias. Platícanos. Bueno, hay muchas divisiones, pero ahorita, por ejemplo, que me voy a enfocar en la memoria autobiográfica, que es la capacidad que tenemos nosotros para recordar los eventos o los sucesos de manera cronológica y de lo que hemos llegado como a recopilar a lo largo de nuestra vida. Okay. Entonces, cuando hay algún déficit en la parte de la memoria y los hipocampos o la estructura del cerebro que está relacionada con la parte de la memoria se empieza a hacer como más chiquita, se dice que se empieza a atrofiar, como que ya no cabe. Yo les explico a los pacientes, como que ese cajón se hizo chiquito. ¿Y qué pasa? La información que yo le meto a ese cajón, pues ya no va a caber, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a conservar? ¿Lo que primero guardaron en el cajón o lo último? No, pues ya lo que primero quedó, porque lo último ya no cabe, entonces se sale del cajón. Y es por eso que es probable que los pacientes puedan acordarse de en dónde vivían a los 10 años, qué experiencias tuvieron a los 15 años, a dónde se fueron de vacaciones en el verano de hace 40 años, pero no cabe en ese cajón que desayunaron hoy. No cabe en ese cajón que ayer tuvieron una reunión con alguien importante y se les olvidó. Y eso es a lo que le llaman comúnmente la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Efectivamente. Entonces, como que este tipo de memoria autobiográfica también la reportan mucho los familiares. O sea, en ocasiones hay muchos pacientes que son conscientes de ello, ¿no? Es como, no, es que sí, la verdad es que me dicen que pregunto lo mismo varias veces o que cuento lo mismo varias veces. Entonces, es porque la información reciente, la información nueva, es la que se está perdiendo nuevamente. Entonces, la parte de la memoria es por información totalmente nueva, para poder identificar si es un error de atención o si es un error de memoria. Lo que hablábamos anteriormente, se me olvidaron las llaves. Depende de, o sea, como el momento en el que se perdió la información. Si ni siquiera lo registré, no es memoria, es atención. Porque no pasó ni siquiera el primer filtro. Y en la parte de la memoria también hay otra que se llama memoria de trabajo, que es que, bueno, nos dará como así casi un semestre para poder hablar de la parte de la memoria, pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué es? Es la capacidad de retener la información y se dice que es como manipularla de forma mental. Esta palabra de manipulación está como medio rara, pero ¿qué quiere decir? Que yo me aprendo, por ejemplo, una instrucción y al mismo tiempo la estoy haciendo. Pues es una ejecución dual, lo estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Es como si yo pudiera llegar como a caminar y al mismo tiempo estar pensando en algo o hablar por teléfono, entre comillas, ¿no? O soy capaz de recordar lo que acabas de decir hace un minuto y al mismo tiempo seguir con el hilo de la conversación. Entonces, es esta capacidad de poder llegar a mantener esa información y continuar haciendo o ejecutando la misma tarea, pero con otro tipo de estímulos o de información. Y bueno, entonces, voy a cerrar la memoria porque después igual y podemos hacer hasta una clase de eso, porque da para más todavía. Y vamos a abrir la parte visoespacial, que esto sí está como
Es un cajón, es el Sí. tercer cajón, que se llama Funciones visoespaciales. funciones visoespaciales. Va, Ahora, ¿aquí qué va a pasar? ahí que hay. Bueno, es que hay dos cosas importantes, ¿no? O sea, la primera es que tenemos que descartar un déficit orgánico. O sea, ¿qué es eso? Un déficit primario. O sea, si hay una alteración visoespacial, Sí. ¿y cómo ves una alteración visoespacial? Por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿no? Pacientes que de repente no pueden llegar a medir distancias, ¿no? Pacientes que se golpean mucho en espacios chiquitos, no pueden llegar como a adaptarse, pacientes que se tropiezan, pacientes que se me desorientan en cuestiones de lugar y espacio, ¿ok? Pero primero tenemos que ver si es porque no ve bien, ¿no? La agudeza visual está bien o no, si presenta o no estos movimientos sacádicos que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la agudeza visual está afectada y no lo he detectado a tiempo, pueden ser pacientes que con enfermedad de Parkinson puedan llegar a presentar en algún momento alucinaciones. Ujú. O sea, es como un factor de riesgo, no es regla, pero es un factor de riesgo. Okay. Entonces, primero tenemos que ver que no tenga alguna afectación orgánica y después tenemos que medirla. ¿Cómo? Bueno, se mide en el consultorio, en la construcción con ciertos materiales, le llamamos unos cubos que formen ciertos modelos, que copien una figura específicamente diseñada para el análisis en donde hay diferentes, o sea, hay cuadrados, rectángulos, pero tienen un orden. Entonces, es muy diferente si el paciente lo copia de manera organizada a que si de repente copia una parte y luego otra y de manera desorganizada, quiere decir que también no hay una integración, como un rompecabezas, así le voy a llamar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las alteraciones visoespaciales pueden llegar a presentarse en mayor medida en pacientes con enfermedad de Parkinson. Y esto no nos ayuda tanto. ¿Por qué? Porque si los síntomas motores los agregamos, entonces esto va a generar un poquito más de conflicto en la realización de sus actividades diarias. Y cabe destacar que estas pruebas que hacen ustedes para el diagnóstico del deterioro cognitivo en las diferentes cajones, ¿no? En los diferentes cajones, perdón, de las áreas intelectuales, ¿no? Los dominios que ya hablábamos hace un rato, tienen una validación, una validez científica. ¿Por qué? Porque han demostrado ser suficientemente eficaces estas pruebas para dar un diagnóstico. Y esas son las pruebas que utilizan nuestros compañeros neuropsicólogos y neuropsicólogas. Bien, el cuarto cajón. El cuarto cajón le vamos a poner la parte del lenguaje, que es el menor, pero necesitamos explorar. El menor, ojo, el menor en el sentido del paciente con Parkinson. Ah, sí. Pero es un dominio importantísimo, digamos así, ¿no? Totalmente. Exacto. Totalmente. ¿Ok? Pero en paciente con Parkinson no se afecta tanto el lenguaje comparado, porque yo creo que hay que comentar esto, Claro. con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o con demencia frontotemporal, variedad afasia progresiva primaria, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, el lenguaje no se afecta tanto como en otras demencias, por eso comentaba ahorita Andrea, ¿no? El lenguaje como poquito, como no tan importante, es súper importante, pero efectivamente en base a lo que dice Andrea, pues bueno, vamos a comentarlo rápidamente. ¿Qué hay en el cajón del dominio del lenguaje? El dominio del lenguaje se divide a grandes rasgos en dos. En comprensivo, ¿no? Que es toda la parte que yo voy a llegar como a recibir, en la parte expresiva, todo lo que yo voy a poder llegar a tener contacto con el ambiente de adentro hacia afuera. Entonces, en la parte de la comprensión necesitamos indagar si el paciente puede llegar a tener una adecuada, primero comprensión, como su nombre lo dice, ¿no? O sea, comprender la información, seguir órdenes o instrucciones, pues en una lectura, por ejemplo, comprender también lo que se está diciendo, etcétera. Entonces, es la parte de la comprensión, se mide con la realización de una lectura, se mide con la parte de la discriminación, bueno, o identificación le voy a llamar, de las letras que corresponden a ciertos sonidos. Entonces se les dicen palabras y se les dicen palabras que no existen para saber si logra comprender e identificar estos sonidos. Y en la parte de la comprensión, pues obviamente va a estar ligada a la parte de la memoria, ¿no? Si comprende bien la lectura, pero no se acuerda de de qué acaba de leer, pues va a tener fallas. Pero tenemos que discriminar y identificar, ¿fue por comprensión o fue por memoria? ¿Ok? Claro. En la parte de la expresión,
vaya, pues ahí es desde identificar cómo se llaman ciertos objetos, el uso de las articulaciones, preposiciones y los conductores, etcétera, ¿no? O sea, que no se nos olvide llevar como la línea de una conversación a grandes rasgos. Entonces, ¿cómo Claro. se mide? Primero con Bien. la conversación, se mide con la parte de la expresión como muy guiada, ¿no? Con ciertas preguntas. Entonces, esta parte del lenguaje me gustaría profundizarla más cuando lleguemos a la enfermedad de Alzheimer. En Alzheimer platicaremos. Pero, pues, ¿por qué? Porque Sí. está afectado en menor porcentaje. Claro, Ujú. sí. A lo mejor cabría destacar que en este cajón del lenguaje hay un circuito en el cerebro, por decirlo de esa manera, que desarrolla y nos brinda la posibilidad de comprender, de expresarnos, y en la comprensión y la expresión estaría la lectura, ¿no? Además del lenguaje hablado. En la expresión, además de la fluencia, estaría la escritura, ¿no? Y luego por ahí hay un circuito que conecta estas dos y entonces nos permite repetir, ¿no? Y además de eso, hay un área que nos permite decirle a las cosas por su nombre. Entonces, y así es como se valora el lenguaje, ¿no? Valoramos la fluencia, la comprensión, la repetición, la lectura, la escritura y la nominación, o así le decimos a las cosas por su nombre. Pero como bien dice la maestra Andrea, probablemente en enfermedad de Parkinson, ese cajón, ahí está, es un cajón muy importante, pero vamos a brincarnos al quinto cajón. Y bueno, doctora, antes de brincarnos al quinto cajón, creo que algo importante que podríamos mencionar es que, como mencionábamos, en la enfermedad de Parkinson no se afecta como tal la capacidad intelectual del lenguaje. Sin embargo, cuando lo veamos en los síntomas motores, los pacientes sí tienen problemas para hablar, pero no significa que están teniendo un déficit en el lenguaje, sino que es parte de un síntoma motor del Parkinson, ¿no? Que a lo mejor los pacientes podrían decir, pero es que a veces no se le entiende. Sí, pero no es porque no pueda tener estas conexiones neuronales para hablar, sino que la voz o el mecanismo para hacer el habla no lo puede realizar de la forma previa, ¿no? Ahí qué bueno que tocas este punto, Daniela. Habría que comentar, es un punto muy importante y de verdad que bueno que lo tocas, ya nos íbamos a brincar de cajón. No es lo mismo no poder hablar porque la región del cerebro que nos ayuda a expresar el lenguaje, o sea, a que nos salgan las palabras, pues, está afectada a tener íntegra esa región del cerebro, pero no poder articular las palabras, que es muy diferente. Una cosa es tener, entonces vamos a decirle por su nombre, una cosa es tener una afasia motora, o sea, no poder hablar, porque el área del cerebro en donde estaba guardado todo mi lenguaje se borró, como en algunos casos de algunas otras enfermedades. Y otra cosa es tenerla íntegra, como puede ser en Parkinson, pero cuando el paciente con Parkinson habla, se le escucha menos, se le escucha bajito, se le escucha como sordo, no puede articular correctamente esa habla. Digo, no es la mejor forma de decirlo, pero creo que es la mejor forma de expresarlo para que se entienda. Y entonces el paciente tiene fluencia, pero no tiene articulación, y eso es una disartria, ¿verdad? Y bueno, hay una disartria muy característica en Parkinson. Entonces, el siguiente cajón. Justo. No, gracias por la puntualización porque Sí, es muy importante. muy importante. Muy importante. Porque también el deterioro cognitivo, ¿no? Aprovechando el paréntesis, se tiene que comprobar que no sea, o sea, que si el deterioro que no se presente por los síntomas motores, ¿no? Exacto. O sea, se tiene que comprobar que si hay un deterioro cognitivo, es exclusivo de la parte cognitiva o intelectual, que no se debe a esta parte motriz. Por eso es importante hacer... ¿A qué te refieres con, ¿no? con que no se debe a la parte motriz, Andrea? Exactamente, como la parte del lenguaje que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, Ok. si es muy diferente que yo en la conclusión, así como en mi reporte, le ponga como que hay fallas en la parte del lenguaje, tengo que especificar. Es en la articulación, es por la programación motriz, es porque no puede llegar a recordar cómo se llama ciertos objetos. O sea, necesito especificar por qué está afectada la parte del lenguaje. Es muy diferente que sea algo, un síntoma motor,
o que ya sea una parte cognitiva. Entonces, sí, Cognitiva, claro. ese es como un Cierto. requisito. Pero bueno, ya, para ir como avanzando en el último cajón, es el funcionamiento ejecutivo, que comentaba anteriormente en otro episodio, que es como nuestro director de orquesta, que comentamos, ¿no? Que es, sí, es como que planea, organiza, dirige, controla nuestros impulsos, toma decisiones, está la parte del juicio, ¿no? Donde valoramos qué es adecuado realizar, qué no es adecuado realizar, y es como la parte que le conoce como el filtro, ¿no? Muchos pacientes dicen, pero es que mi mamá no era así, o mi papá no era así, o mi hermano no era así, etcétera. Entonces es lo que nos va a permitir también tener una parte un poco más racional y la que va a dirigir a las otras áreas, a los otros cajones. Bien. Entonces, en un paciente con Parkinson, ¿qué puede llegar a tener en mayor medida? Un déficit De en estos cajones, ¿cuál se estos afecta? cajones, ¿no? La parte de la planeación. Ok. La planeación va a conllevar muchas cosas. Planeación, anticipación, organización, control de impulsos, muy importante. Control de impulsos se divide cognitivo, conductual, ¿no? Y en la cuestión de la toma de decisiones. Entonces, las funciones ejecutivas se van a dividir en cálidas y frías. Hay algunos autores que lo dividen. Las cálidas son las que tienen que ver más con la parte emocional. Y las frías son las que pues, no competen tanto en el área afectiva. Es como más la parte del raciocinio, la flexibilidad, la capacidad que acabo de describir, ¿no? Organización, planeación, etc. Entonces, sí son pacientes, es muy curioso que pueden llegar a presentar mayor déficit en el funcionamiento ejecutivo que en la parte de memoria, pero que habrá casos que es más la memoria, pero bueno, tendríamos que evaluarlo. Es algo curioso, un dato que, pues, con el que leí, que pacientes que tienen alteraciones en la marcha y mayor afectación en la estabilidad postural, ya tú me dirás, se relacionan en mayor medida con alteraciones en funciones ejecutivas. Entonces, ¿por qué? Porque hay el circuito del cerebro, bueno, hay miles de circuitos y están como relacionados. Entonces, puede ser que los pacientes que presenten estos dos déficits como motores presenten estos síntomas no motores. Bien, de acuerdo. Muy bien, Andrea. Y entonces, platicando específicamente sobre qué pasa en Parkinson. Ya hablamos ahorita de que tú vas a evaluar todos estos dominios o estas áreas cognitivas o estos cajones y entonces vas a obtener un resultado. Voy a hablarlo así como a grosso modo y entonces le voy a pedir a Dani que nos ayude a ir llevando la conversación con las dos doctoras, con la maestra y con la doctora. Número 1, podrías tener el resultado, ¿no? De paciente cognitivamente normal, vamos a llamarlo así. 2, paciente con deterioro cognitivo leve, que me gustaría preguntarles, ¿qué es eso? ¿Es leve? ¿Por qué es leve? Si tiene tratamiento, si va a avanzar o no va a avanzar. Son las preguntas que nos hacen los pacientes siempre en consultorio. Y la otra es paciente con deterioro cognitivo mayor o demencia, que se le llama así también en la literatura médica. Y entonces, adelante, Dani, vamos a, ¿cómo te gustaría que nos fueran platicando? Si quieres empezamos con Carla. Sí, con Carla. ¿Qué opinas? ¿Qué es? En geriatría ves muchísimo deterioro cognitivo leve. Me gustaría preguntarte, ¿qué es el deterioro cognitivo leve? Y en enfermedad de Parkinson, ¿qué pasa? Adelante. Ok, bueno, sí, lo podemos dividir en, primero, la queja cognitiva, que es la subjetiva, deterioro cognitivo leve y demencia relacionada a Parkinson. La queja cognitiva subjetiva es muy importante también darle importancia y también evaluarla. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Los pacientes empiezan a detectar, o incluso la familia, que pues que se le olvidan las cosas, pero no hay una prueba objetiva. O sea, en las pruebas cognitivas, en las que hace Andrea o las que hago yo como tamizaje, Bien, no hay realmente una alteración. bien. Pero también me ha pasado que con pacientes con un IQ muy alto o con grados académicos muy elevados, pues esas quejas cognitivas pueden representar algo importante, un declive importante para ellos. Entonces es muy importante esa evaluación para que, en este caso, neuropsicología evalúe si sí es algo objetivo o no, porque se tiene que ajustar con muchos parámetros. El deterioro cognitivo leve, ahí sí ya hay una alteración objetiva en alguna de las pruebas, en 2 o más de pruebas que se realicen al paciente. Y tienen
tienen estas alteraciones, pero son independientes en todas las actividades, tanto básicas como instrumentadas de la vida diaria. O sea, podrías decir Ujú. que de estos 5 cajones que comentamos ahorita, a lo mejor ya hay un problema en el cajón 1 y el cajón 3, pero el paciente es independiente. Exactamente, ¿No? el paciente es independiente. Y en la demencia, bueno, las actividades básicas de la vida diaria son bañarse, vestirse, ir al baño, control de esfínteres, desplazarse. Estas son las actividades básicas de la vida diaria, pero también están preservadas las actividades instrumentadas. Eso te iba yo a preguntar. Ustedes valoran mucho eso en consulta. Ujú. Cuando nosotros leímos un artículo médico, te dice que un paciente con deterioro cognitivo mayor es aquel que tiene un problema de memoria más otra área cognitiva u otras, ¿no? Que afectan sus actividades básicas o instrumentales de la vida diaria. ¿Qué es eso? ¿Qué son actividades básicas y qué son las actividades instrumentales? Bueno, las básicas ya las mencioné, pero las instrumentadas es manejar, por ejemplo, el dinero, hablar por teléfono, conducir, manejar, transportarse, las personas que trabajan también, que sean independientes en su trabajo. O sea, todas esas son actividades instrumentadas de la vida diaria y esas también están preservadas en el deterioro cognitivo leve. Bien. Cuando están afectadas, entonces ya podemos hablar o buscar, identificar una demencia. Bien. Y está afectada en la demencia las actividades instrumentadas y esta va progresando hasta afectar las actividades básicas. Ok, a ver, Ujú. de lo que encontraron ustedes por ahí, de lo que saben, de lo que han leído, de lo que conocen, en su experiencia, y sobre todo lo que hay en la literatura, ¿qué porcentaje de pacientes con Parkinson tendría este deterioro cognitivo leve? Lere. Pues como Aprox. un 20% Un más o menos. 20%, ¿eh? ok. O sea, es que varía Depende muchísimo. mucho, varía. es que depende del tiempo de evolución, depende de la edad del paciente. Del diagnóstico, Bien. etcétera. Pero hay un grupo de pacientes que lo puede tener. Bien. 2. Sí. Cuando hablamos de deterioro cognitivo leve, Andrea, ¿qué diferencia hay con el deterioro cognitivo mayor? En la parte de los cajones. En la parte de los cajones, ¿ok? Ujú. Haz de cuenta que nosotros tenemos como un rendimiento dependiendo de nuestra edad y de nuestro nivel de escolaridad. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un deterioro cognitivo leve? Nosotros ya no rendimos igual que todas las personas que tienen la misma edad y el número de años de estudios. Entonces, cuando es un deterioro cognitivo leve, estamos un nivel 1.5 abajo, ¿no? De las personas, de nuestros pares, así le voy a llamar, ¿ok? Y esto se corrobora con lo de las pruebas que habíamos mencionado. Y además, cuando es una demencia, ya estamos hablando que está por debajo de 2 escalones, de dos niveles de las personas de nuestra edad y año de estudios. Ahora, es súper importante contar con el apoyo de los médicos especialistas porque ustedes hacen las escalas de tamizaje. Entonces, en las escalas, que son screenings, son pruebas muy rápidas, pueden identificar si hay un déficit y gracias a eso me los derivan y yo puedo profundizar si es un deterioro cognitivo leve, si es una demencia o inclusive, como decía la doctora Carla, si el nivel de estudios es muy elevado. Pensemos en un paciente que me han tocado de 75, 80 años que han sido como muy letrados, así les digo, como que han sido demasiado, han estado estimulados, cognitivamente hablando, durante mucho tiempo. Se disfraza mucho el diagnóstico de demencia o de deterioro cognitivo. Entonces tenemos que compararlo no solamente con las pruebas estadísticas, sino que también con su nivel y estilo de vida. ¿Okay? Así es. Y de hecho, cabe destacar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un paciente con la enfermedad de Parkinson en consultorio, entonces ya sabemos que desde el punto de vista cognitivo o desde el punto de vista intelectual podría tener normalidad, podría tener deterioro cognitivo leve y podría tener un deterioro cognitivo mayor o demencia. De estos pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿cómo le hacemos los médicos, los geriatras, los neurólogos, para decir, este paciente tiene un problema, su queja cognitiva, además de ser de la familia, del propio paciente, pues se está integrando en una prueba? Y cabe destacar algo, todos los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen que someterse a un screening cognitivo en consultorio. O sea, no hay manera de que los vean sin que su médico profundice en el área cognitiva, porque es parte de la calidad de vida. Claro. Un paciente que no se trata un deterioro cognitivo mayor
o que no se identifica un deterioro cognitivo leve, va a ser un paciente con disminución en la calidad de vida, con una carga mayor para el cuidador primario y muchas veces hasta se institucionalizan estos pacientes y de fondo no se hace el diagnóstico. ¿Y cómo se diagnostica? A través de test. Antes que nada, el test de consultorio es un screening, es un es una prueba, es un tamizaje, es una prueba rápida que nos va a ayudar a decir usted está normal, usted tiene, efectivamente los olvidos son por un deterioro cognitivo, pero es leve, entonces hay que hacer X cosa, o un deterioro cognitivo mayor. Y cabe destacar, en enfermedad de Parkinson utilizamos, por ejemplo, un test que se llama MoCA test, ¿no? No tiene mucho caso hablar del MoCA test, nada más quiero decir, son test validados no solamente para diagnosticar deterioro cognitivo mayor, como Mini-Mental, por ejemplo, sino tienen una sensibilidad para detectar ese deterioro cognitivo leve, que como decía la maestra Andrea, se puede ocultar un poquito atrás y no lo puedes ver y de pronto brinca. ¿De qué manera podríamos hacer el diagnóstico, o bueno, acompañar el diagnóstico neuropsicológico? Ya fue con la maestra Andrea. La maestra Andrea estudia al paciente, esculca en esos 5 cajones y dice, tiene un deterioro cognitivo mayor. Bueno, fíjense, es interesantísimo porque el paciente llega a la consulta. De llegar a la consulta con nosotros, exploramos y sí o sí tenemos que hacer un test de consultorio validado para ver si tiene un problema cognitivo. Detenerlo vale mucho la pena que la maestra o el neuropsicólogo, la maestra Andrea, quien conozcan de neuropsicología, lo valore y se haga entonces, se profundice cuál es el problema intelectual del paciente. Y luego aparte, siempre vale mucho la pena tratar de apoyarnos en algún test, por ejemplo, un gabinete, ¿no? Sí. Estudio de imagen, por ejemplo, la resonancia magnética nos sirve para ver si hay atrofia o disminución del volumen de algunas áreas del cerebro que podrían apoyar el diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Maestra Andrea, ¿qué experiencia tienes sobre demencia y Parkinson? Y platícanos un poco qué recomiendas hacer con estos pacientes desde el punto de vista del tratamiento, para ya empezar a entrar en ese detalle. Cuando ya están diagnosticados, pues hay que darles tratamiento. Sí. Hay pacientes que se pueden tratar y hay pacientes que no. ¿Y qué quiero decir con pacientes que no? Pues para el deterioro cognitivo leve realmente no hay tratamiento farmacológico. Entonces nos apoyamos con la estimulación cognitiva de los neuropsicólogos. Y para el deterioro cognitivo mayor hay tratamiento farmacológico, aunque estamos hablando de enfermedad de Parkinson, el tratamiento farmacológico, pues la verdad es que tenemos realmente con validez, con evidencia científica demostrada que funciona en enfermedad de Parkinson, solo hay un fármaco, que en México lo encontramos en parches, y el resto de fármacos que se usan, por ejemplo, en Alzheimer, en Parkinson no han demostrado ser eficaces, a reserva del parche, que obviamente se usa en Alzheimer, y en enfermedad de Parkinson ha demostrado ser eficaz. Bueno, teniendo ya el diagnóstico de deterioro cognitivo en enfermedad de Parkinson, a mí me gustaría que nos pusieras, Andrea, quisiera yo que nos hicieras un comentario en 2 sentidos. Uno, ponos ejemplos de cómo es la demencia de un paciente con enfermedad de Parkinson, para que la gente que nos está viendo o escuchando pueda decir, ay caray, pues fui a ver al médico que ve a mi paciente y no le hizo el screening y yo sí veo que tiene esto y esto. Entonces, la siguiente consulta le voy a ir a pedir que le haga ese screening. Y 2, ¿cómo es el tratamiento que recomiendan ustedes, además del farmacológico? Ok. En la primera parte, que es cómo es un paciente ya con una demencia. Bien. Ajá, con enfermedad de Parkinson. Sí. Entonces, bueno, primero, yo creo que se caracteriza en mayor medida, como mencioné, con la parte de las funciones ejecutivas. Entonces, es un paciente que probablemente tenga una falla, un déficit principalmente en control de impulsos, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes? Pueden empezar a hacer como compras sin medida. Pueden ser pacientes que también sean más impulsivos conductualmente, ¿no? Verbalizando cosas que antes no decían. Son pacientes que también van a empezar a fallar en la parte de la medicación, ¿no? O por ejemplo van a decir,
no, ¿qué desayuno hoy? No, hoy no desayuné, ¿no? O sea, van a empezar también a fallar en este tipo de registro de información. También van a ser pacientes que van a estar muy desorientados, que es algo que nos faltó como considerar anteriormente. Entonces, desorientados, ¿a qué me refiero? Que de repente ya no van a saber, o sea, ni qué día es, ni en qué año estamos, o sea, van a empezar a confundir y son pacientes que también se empiezan a desorientar. Entonces, ¿qué puede pasar con el paciente? Es como, esta no es mi casa, ¿no? O ¿dónde estoy? O llévame a mi casa, donde, o sea, como aquí no vivo y se empiezan a enterar. También, ¿qué puede pasar con este tipo de pacientes? Bueno, lo que sucede es que ellos también ya empiezan a perder la conciencia de que tienen una afectación. Entonces, en muchas ocasiones ya no la van a reconocer. Esta impulsividad también puede estar relacionada con el tratamiento, ¿no? También con los sí, dopaminérgicos. Ujú. totalmente, Sí. totalmente. Así es. Creo que eso lo podemos llegar a tocar, o no sé si lo vamos a tocar Sí. más adelante. Sí. ¿No? Sí, yo creo que, de hecho, a mí me Lo de- gustaría comentar, No sé. ahora sí que al aire, Tipo de- que me gustaría que este capítulo fuera como solamente cognitivo y les propongo que el siguiente capítulo de la siguiente semana hagamos emocional y Ujú. conductual. Ok. Porque le vamos a tocar solo en este, pero es que son muy extensos. Sí, Entonces yo les sí. propongo, ¿no? Que el siguiente capítulo de la siguiente semana, hablemos de emocional y conductual y ahí vamos a hablar de psicosis, alucinaciones, Ujú. trastorno de control de impulsos y demás. Y bien, ¿qué tratamiento puedes ofrecer Ujú, y toco este tema, te voy a decir por qué. ujú. Porque siempre en la consulta, y estoy seguro que te pasa, Ujú. entonces también me gustaría que nos ayudas con un comentario. Ujú. Siempre en la consulta el paciente te va a recibir muy bien el fármaco. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, pero la rehabilitación cognitiva, que Ujú. a la maestra Andrea no le gusta que le diga así, tiene razón, Así es. la estimulación cognitiva, Depende. de repente me cuesta un poquito de trabajo que los pacientes Sí. vayan a la estimulación cognitiva. Es muy importante. Y es lo que más les ayuda. Pareciera que sí. Sí. De pronto, por lo menos, sí coadyuvan el fármaco y la estimulación cognitiva. La eficacia está demostrada. Entonces, ¿tú qué opinas primero de eso específicamente? Sí. ¿Qué comentario le puedes hacer a los pacientes? Es la que nos diga, Andrea, ¿qué hacen en la estimulación cognitiva? Sí, bueno, a mí también me pasa mucho en la consulta. Doy las dos partes, la parte farmacológica y la no farmacológica, y llegan a la siguiente consulta y les pregunto, ¿cómo les fue? Se tomaron el fármaco, pero no sé por qué a veces están renuentes a la Yo sé- estimulación cognitiva. Pero ¿sabes qué, doctora? Es que hay un tema Ujú. que a veces lo vemos, digamos, a veces no lo vemos o lo vemos No. tarde, y es que tiene que ver con que tomar el fármaco en su casa no es tan difícil como acudir Ujú. a una consulta semanal, por ejemplo, de rehabilitación cognitiva. Y la otra es que creo que está subestimada la rehabilitación Creo, sí. cognitiva porque te dicen, no, sí la estoy haciendo, doctor, estoy armando rompecabezas y Pues sudokus. estoy haciendo crucigramas en mi casa. Sopa de letras. No, es que no sabemos qué cajones Exacto. necesite la neuropsicóloga trabajar. Por favor, vaya a que trabaje en esos cajones. Los rompecabezas y la sopa de letras no trabajan los 5 cajones No, ni los cajones que están afectados en ese en paciente. ese paciente, no son los Exactamente. mismos. Entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, efectivamente, la adherencia al tratamiento Ujú. va a variar muchísimo. Entonces, ya en Porque otro hay que caso. recordar que Sí, son pacientes, perdón, que nos pueden movilizar siempre, claro. ¿no? Y Les la- cuesta trabajo a nuestros pacientitos. Ok, Sí. perdón. Ujú. Hay nada más un paréntesis porque habías preguntado si el deterioro cognitivo leve, o sea, ¿qué pasaba? Si evolucionaba a demencia o no. Y sí, o sea, 30% puede evolucionar a demencia, pero también puede haber un regreso a la normalidad o algún otro porcentaje se estabiliza, se queda estable en deterioro cognitivo leve. Entonces ahí Que es lo nos más ayuda frecuente. mucho Sí. la Justo. estimulación Sí, neurocognitiva. Sí. Bueno, ya en otro capítulo hablaré de la rehabilitación y justo en muchas ocasiones la rehabilitación. Mejor rehabilitación. Sí, por eso es que hay rehabilitación. El término de rehabilitación es que a veces ¿Ya se ves, entiende. maestra? No, es- Sí, es rehabilitación, ¿verdad? sí, sí es rehabilitación. O sea, ¿Sí? los libros o artículos científicos le llaman rehabilitación neuropsicológica y hay diferentes, o sea, como enfoques. Lo que sucede es cuando yo le digo al paciente que va a acudir a rehabilitación, van a creer que pues van a regresar como antes, ¿no? O sea, es como una promesa. Cierto. Entonces, realmente sí se llama rehabilitación, Ujú. pero la verdad es que
cuando hay un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, cuando yo le manejo el término rehabilitación es más que nada para el entendimiento del paciente y el familiar, porque ellos tienen la expectativa de que va a regresar. O sea, me lo va a rehabilitar, como cuando me fractura la mano, voy a rehabilitación y después ya regresa a la normalidad. Bien. Entonces, más que nada es con el uso del paciente familiar para que comprendan que no siempre vamos a regresar y por eso les trato el término de estimulación, pero sí se llama rehabilitación neuropsicológica. Ok. Pero bueno. Bueno, entonces gané. ¿Y qué haces, maestra, en la rehabilitación cognitiva o la estimulación cognitiva de los pacientes con Parkinson? Ok, entonces primero es la parte de la valoración, ¿no? Que ya la tenemos, y posteriormente se va a empezar como a identificar cuáles son los déficits más importantes, ¿no? Y a partir de los dominios que están conservados, esos cajones que sí están bien estimulados, nos vamos a ayudar de esos para poder hacer actividades, que no son sopa de letras, que nos van a ayudar a estimular procesos de atención, procesos de retención. Podemos llegar a ayudar a los pacientes a identificar estrategias, por ejemplo, para la parte de la memoria. A ver, vamos a intentar aprendernos esta información, pero vamos a usar estrategias de agrupación. A ver, le propongo esta asociación, le proponemos esto, y después se va tratando de que el mismo paciente ya empiece a adquirir esas estrategias y las empiece a emplear en casa. Entonces, en muchas ocasiones está como muy confundido el término porque dicen, pues que se aprenda 4 palabras todos los días y eso es estimulación. No necesariamente, la rehabilitación también tiene que ir más allá. Hay una palabra que se llama que tiene que tener validez ecológica, que se refiere que tiene que pues, manifestarse o que tiene que implementar en la casa. Entonces, lo que se solicita, dependiendo del grado de deterioro, es estimularlos para que sean lo más funcional posibles. Si ya se le empiezan a olvidar los nombres de familiares, se empiezan a fallar en la parte de las conversaciones, entonces se utiliza la información de los familiares. En muchas ocasiones yo le pido fotos a los familiares, les pido las actividades o los hobbies que hacían antes, para poder llegar a basarme de esas actividades que se hacían para que puedan llegar a estimularlas. Además de hacer actividades en el consultorio con mucho material que en ocasiones pudiera llegar a parecer que es muy sencillo, pero no lo es, les dejamos tarea. Entonces, en el área de neuropsicología es como el gimnasio mental. Y a eso es un gimnasio mental. Y a eso voy también con el comentario de, es que no van a rehabilitación. A veces es como tienen que ir al gimnasio, ¿no? O enfermedad de Parkinson, de repente es como, no, fisioterapia. Solo rehabilitación física porque eso se ve más, ¿no? Entonces, le enfocan mucho el tratamiento a la parte física, pero no a la cognitiva. Así es. O le dicen, no, es más importante la física. Así Entonces, es. que vaya 4 veces a la semana a la física y 1 vez al mes a la cognitiva, que le deje tarea y pues ya con eso, ¿no? Así es. Entonces, Bien. yo creo que la adherencia al tratamiento también va por cuestiones de falta de psicoeducación, así se llama, como que falta de conocimiento. Muy bien. Por último, comentar nada más. A mí me gustaría que dejáramos un mensajito hacia nuestros pacientes familiares y cuidadores con enfermedad de Parkinson. Y por último, dejamos a la cabeza del podcast que lo cierre y terminamos este capítulo. Un mensaje que tenga que ver con deterioro cognitivo leve o demencia para pacientes y familiares. ¿Qué les quisieras tú decir, Carla? Hagan rehabilitación cognitiva. Eso, muy bien. Ahora. Eso. Tú, maestra Andrea. No subestimar las quejas de los pacientes y de los familiares y siempre acudir a los médicos especialistas y que sí lleguen a la derivación para profundizar como en las áreas, ¿no? También principalmente creo que se pueden sentir apoyados por todos nosotros. Así es. Entonces que estén conscientes que mientras esté como en un grupo especializado vamos a estar como muchas cabezas ayudando como al equipo y al paciente y a los pacientes, ¿no? Bien, dejo un mensaje, doctora Dani. A ver, 1. Todo paciente con enfermedad de Parkinson tiene que someterse a un screening de consultorio, ya sea que lo vea su neurólogo alto especialista en Parkinson, pero somos muy poquitos en México y en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno, su neurólogo, aunque no sea alto especialista en Parkinson, va a ser experto en Parkinson. Su geriatra, que va a ser experto en Parkinson, en demencias y en neurodegenerativas, o su internista o su médico general, ¿sí? Pero tiene que pasar por lo menos una vez al año por un test de consultorio para identificar deterioro cognitivo en ese paciente. Número 2, compañeros médicos, sobre todo compañeros médicos no neurólogos,
por favor, no le digan al paciente que arme rompecabezas y que lea en voz alta o que arme rompecabezas y haga sudokus, porque es subestimar las posibilidades que tenemos de ayudarle a nuestros pacientitos en el deterioro cognitivo. Mándelos a neuropsicología. No somos expertos los médicos en esto. Neurólogos y no neurólogos. Por eso hay compañeros y compañeras expertos en neuropsicología, que es un posgrado formativo en donde son ellos expertos en esto y de verdad se ven las mejorías. Y número 3, pues nada más, le damos paso a Dani. Adelante. Y bueno, también nada más para cerrar, pues recordar que estos síntomas no son culpa del paciente, el apoyo de la familia es muy importante y pues al final de cuentas es una enfermedad neurodegenerativa que va a ir progresando, que en algunos casos se podrá presentar más unos síntomas que otros, pero al final de cuentas pues es un deterioro. Entonces, como se alargó mucho esta parte de los síntomas, más que todo cognitivos en este capítulo, vamos a dejar para el otro episodio los síntomas conductuales y emocionales que van más de la mano en este caso, que también los cognitivos se engloban un poquito. Sí. Pero bueno, ya lo tocaremos en el siguiente episodio, que será la parte 2 de este capítulo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este proyecto Dosis Neuronal. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.